El asado recién había salido del horno. Lo coloqué en el centro de la mesa, con el vapor subiendo entre las ramitas de romero. Un toque que pidió la esposa de mi hijo. Máximo se sirvió una copa generosa de tinto y luego pasó la botella a Karina, que ya estaba deslizando el dedo por la pantalla de su celular. Era una de esas cenas que organizaba más por costumbre que por invitación cada 2 domingos, sin importar cómo me sintiera. A mitad de su segunda porción, Máximo se limpió la boca con una servilleta y dejó caer el tenedor en el plato con un tintineo. «Bueno», dijo, con una sonrisa, «¿nos mudamos aquí el próximo mes?» Parpadeé. «Perdón, solo hasta que nos recuperemos», añadió rápido, agitando la mano como si todo estuviera decidido. «El contrato del departamento se acabó y la renta está por las nubes. A Karina le redujeron las horas y con el bebé en camino, pues tiene sentido». Karina levantó la mirada entonces, con una sonrisa tenue, como si ya lo hubiéramos acordado. Será más fácil para todos y más seguro. Tomé mi taza. El café ya estaba frío, pero di un sorbo de todos modos, lento, tranquilo, como cuando tenía que redactar algo complicado para un trámite legal o una audiencia fiscal. Luego la dejé en la mesa. Doblé la servilleta en mi regazo y lo miré a los ojos. ¡Qué incómodo! Dije, «Vendí la casa». Silencio. De esos que hacen que los cubiertos parezcan ruidosos aunque estén quietos. La sonrisa de Máximo no se desvaneció de inmediato. Primero se tambaleó en las comisuras, luego se desplomó por completo. «¿Qué hiciste? La vendí», repetí, con suavidad. «Hace 2 semanas. Los papeles se firmaron el viernes». Karina se enderezó. «Estás bromeando». «No», dije. «Me mudo a un departamento más pequeño cerca de Jardines del Valle. Un solo piso, menos mantenimiento». «No nos dijiste nada», dijo Máximo, con la voz más afilada. «¿Tomaste una decisión tan grande y ni siquiera nos lo consultaste?» «Nunca preguntaron», respondí, y no sabía que necesitaba permiso. Empujó su silla hacia atrás, lo bastante fuerte como para que una pata raspara el piso. «¿Sabías que contábamos con esto?» «¿Contaban con qué?» «Exactamente», pregunté. «¿Vivir en una casa que nunca fue suya?» Karina soltó un bufido. «Siempre dijiste que esta casa era para la familia, y lo fue», dije. Hasta que la familia empezó a asumir en lugar de preguntar. Me miró, atónita, sin palabras. Máximo parecía querer decir algo más, pero no le salió nada. Solo apretó los dientes. Incrédulo, me incliné hacia atrás. Saqué un sobre grande del cajón y lo puse sobre la mesa. Por si creen que estoy mintiendo. Nadie lo tocó, no importaba. El asado ya estaba frío, pero yo ya no tenía hambre. Me levanté, tomé mi plato y lo llevé al fregadero, detrás de mí. Karina habló por fin. «Entonces, ¿qué se supone que haremos?» «Estoy segura de que encontrarán la manera», dije. Máximo no se movió al principio, solo miró el sobre, como si pudiera morderlo. Karina lo alcanzó primero, abriéndolo con un movimiento brusco que reflejaba el filo en su voz. «A ver, entonces». Sacó los documentos con la rigidez de alguien que espera un farol. Tal vez un membrete falso, un contrato a medio hacer. Pero en el momento en que sus ojos encontraron la página de la firma, contuvo el aliento. «Realmente la vendiste», susurró. Observé cómo sus dedos se tensaban sobre las páginas, como siempre lo hacían cuando no conseguía lo que quería. Las hojeó, como si buscara un resquicio. ¿Un error que yo pudiera haber cometido en mi vejez? «¿Quién es Candelaria López?», preguntó con brusquedad. «La nueva dueña», dije. «Ella y su esposo se mudarán después de que me vaya». «Estaré fuera en 3 semanas», Máximo finalmente encontró su voz. «Entonces, ¿le das la casa a desconocidos?» «Es una transacción inmobiliaria», dije. «No le estoy dando nada a nadie. La vendí. Legalmente,
título limpio, sin hipoteca. Obtuve un precio justo. Karina empujó los papeles sobre la mesa como si fueran algo sucio. ¿Y cuándo pensabas decírnoslo? ¿Hoy? Dije. Pensé que si ustedes iban a anunciar sus planes. Yo también podía hacerlo. Tú sabías, dijo Máximo, sacudiendo la cabeza. Sabías que estamos batallando. Y aún así lo hiciste. Ustedes asumieron, dije. Asumieron que yo era su red de seguridad, no una persona con vida propia. Se levantó, apoyando ambas manos en la mesa como si necesitara anclarse. ¿Entonces eso es todo? ¿Prefieres venderle tu casa a extraños que ayudar a tu propio hijo? Lo miré entonces, no como al niño que crié, sino como al hombre en que se había convertido. He ayudado. Más de una vez. Nos diste algo de dinero el año pasado, replicó. 26,000 pesos en los últimos 4 años. Corregí. Ayuda con la renta, el enganche del coche, el dentista de emergencia, la cirugía del perro. Nunca pedí que me lo devolvieran. Abrió la boca. Luego la cerró. Karina se quedó congelada, con las manos en el regazo. Así no es como actúan las familias. Tal vez no las que viste crecer, dije. Pero yo no funciono con culpa ni expectativas. Funciono con límites. Por un momento. Nadie dijo nada. Saqué el folder de nuevo y lo guardé en el cajón. Máximo se alejó de la mesa. ¿Realmente estás haciendo esto? Ya lo hice, dije. Están reaccionando a algo que ya está hecho. Karina también se levantó, alisando las arrugas de su vestido como si se estuviera componiendo para un público. Esto no se acaba aquí. No dije que lo fuera, respondí. Pero ya terminé siendo la única en esta familia que se prepara para su propio futuro. Se fueron sin despedirse. La puerta principal se cerró suavemente, no con un portazo, solo un clic limpio. Esperé hasta que el motor de su coche se desvaneció antes de volver a la mesa, donde sus copas aún estaban llenas. Vertí el vino por el desagüe. Luego tomé mi agenda y taché la última línea que había escrito esa mañana. Decirle la verdad a Máximo. A la mañana siguiente, encontré una ristra de mensajes de Máximo. Largos. Él nunca solía escribir más que una frase. Ahora eran párrafos, cargados de frustración y una culpa cuidadosamente redactada. No puedo creer que nos hayas sorprendido así. ¿Por qué no nos dijiste? Tomaste una decisión enorme sin siquiera preguntar qué pensábamos. Los leí todos con mi café. Luego dejé el celular sin responder. Al mediodía. Estaba en mi puerta. No llamó primero. Entró como si aún viviera ahí, como si la llave que no había tenido en 10 años todavía abriera la cerradura. Karina lo siguió, con los brazos cruzados bajo la correa de su bolso. Ninguno de los dos se sentó. ¿Tomaste una decisión tan grande sin nosotros? Dijo Máximo antes de que terminara de cerrar la puerta. Su voz estaba tensa, subiendo con cada palabra. No reaccioné. No sabía que necesitaba su aprobación. Se estremeció, no porque fuera cruel, sino porque era verdad, y él lo sabía. No la necesitas, dijo tras una pausa. Pero habría sido bueno que nos incluyeras. ¿Incluirlos en qué? Máximo, en mi planificación financiera, en decidir bajo qué techo duermo los próximos 10 años, lo hace sonar como si quisiéramos controlarte, interrumpió Karina. No era eso. Solo asumimos exacto, la corté. Asumieron. Sus ojos se entrecerraron. Esto se siente como algo rencoroso. Dejé que la palabra flotara un momento. No era la primera vez que me la lanzaba. Nunca terminaba de encajar. Rencoroso habría sido poner la casa a nombre de alguien más por despecho. Dije con calma. Esto fue práctico. La casa es demasiado, las escaleras duelen, el jardín cuesta una fortuna mantener. Tomé una decisión responsable. Máximo comenzó a caminar de un lado a otro, agitando los brazos. Dijiste que mantendrías la casa en la familia. ¿No? Dije.
Dije que guardaría los recuerdos. La casa es madera y tabla roca. El año pasado dejaron claro que no tenían interés en ayudarme a mantenerla cuando lo pedí. Pero ahora, de repente, están interesados porque les conviene. Karina bufó. Esta vez más fuerte. Eso es muy injusto. ¿Qué parte Máximo dejó de caminar? No lo entiendes. Mamá, estamos bajo presión. La renta es ridícula. El cuidado infantil es imposible de pagar. Esta casa nos habría dado tiempo. No me inmuté. También lo habría dado un presupuesto, o tomarme en serio cuando dije que las cosas estaban cambiando, pero nunca preguntaron. Planearon alrededor de mí sin mí. Se frotó la cara, claramente agotado. Solo pensamos que era lo natural. Me suavicé, pero solo un poco. Tal vez lo habría sido, si hubiéramos hablado como familia, en lugar de que me trataran como un plan B. Por un segundo, ninguno dijo nada. Solo el zumbido del refrigerador y el peso de las cosas no dichas. ¿De verdad te vas a mudar?, preguntó finalmente, con la voz más baja. Sí, dije. El departamento ya está listo. Es más pequeño, más fácil. De hecho, estoy emocionada. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez. La esquina astillada del zócalo, las fotos familiares en la chimenea. Karina exhaló por la nariz y tomó su brazo. Vámonos. No discutió, solo la siguió. Esta vez no los acompañé a la puerta. Esperé hasta que la cerradura hizo clic. Luego regresé a la cocina. Las cajas de donación seguían apiladas junto a la puerta, medio llenas. Tomé un trapo, me limpié las manos y comencé a empacar de nuevo. Hace 2 semanas, un sábado tranquilo. Fui al garaje, buscando la mesa plegable que usaba para la temporada de conservas. En lugar de eso, encontré 4 contenedores de plástico apilados contra la pared trasera, etiquetados con la letra pulcra de Máximo. Uno decía, juguetes para bebé. Otro, oficina. Los otros 2 llevaban etiquetas de un optimismo vago. Decoración de temporada y extras de cocina. No estaban ahí la semana anterior. Y no me habían dicho una palabra. Me quedé quieta, con la mano aún en el interruptor de la luz, mirando esos contenedores como si se hubieran colado solos. No había notas, ni explicaciones. Solo la certeza silenciosa de que alguien más había decidido que este espacio era suyo. Mi garaje se había convertido en un almacén para una vida que no había aceptado recibir. No moví los contenedores. No los toqué, solo regresé a la casa. Puse agua a hervir para mi té y me senté a la mesa de la cocina más tiempo de lo habitual. Esa noche, después de mis oraciones, envié un mensaje a Diana Luján, mi vieja amiga de la iglesia. Ella nos vendió la casa en los 80, cuando Máximo aún montaba un triciclo en la entrada. No habíamos hablado mucho más allá de tarjetas navideñas y alguna venta de pasteles. Pero sabía que sería honesta. Yo estoy pensando en vender. Podemos hablar el lunes. Llamó en 10 minutos. El miércoles. Llegó con su portapapeles y ojos serenos. No preguntó por qué. No necesitaba hacerlo. La llevé por la casa, habitación por habitación. Salté el garaje por completo. Esta casa se venderá rápido, dijo Diana mientras medía la sala. Buena estructura, buena calle, historial limpio. Cuando estés lista. Podemos listar en privado primero, ver quién muerde. No necesito el mejor precio, le dije, solo el comprador correcto. Alzó una ceja. ¿Aún no se lo dices a la familia? No hasta que esté segura de no cambiar de opinión. Asintió. Respetuosa. Lo he visto antes. Marina, cuando la gente espera demasiado para reclamar su espacio, alguien más planta su bandera. No respondí. No hacía falta. Para el final de esa semana, firmé el listado, sin publicación pública. Diana contactó a una pareja con la que había trabajado antes maestros. Ingresos estables. Hicieron un recorrido el domingo.
Su oferta llegó esa noche. La acepté el lunes por la mañana. Todo pasó más rápido de lo que pensé. Pero al ver esos contenedores, algo en mí cambió. No era rabia ni traición, era claridad. De esa que te golpea como aire frío. La que te dice que si no te mueves ahora, parpadearás y encontrarás tu vida reclamada por la letra de alguien más. No confronté a Máximo. No le dije nada a Karina. Solo comencé a planear mi salida, de la misma manera que ellos claramente habían planeado su entrada. Ahora, con menos de 3 semanas por delante, los contenedores seguían ahí, intactos. No los moví, pero me aseguré de que los nuevos compradores supieran que el garaje estaría vacío. Ya había arreglado el lugar para la entrega. Sus cosas volverían a ellos. Cerré la última caja de cartón en el comedor. Le di 2 golpecitos en la tapa y la puse junto a las demás. La habitación resonaba un poco más ahora. Menos desorden, menos recuerdos. Preparé una cafetera fresca y me senté a la mesa. Con el vapor subiendo lentamente, mi pluma flotó sobre la agenda. Mañana empezaría con los closets. Era media tarde cuando tocaron la puerta. Suave, dudoso. No como tocaba Máximo, él ya ni siquiera se molestaba en hacerlo. Abrí y encontré a Karina en el porche, sola, con los ojos enrojecidos, los hombros encogidos como si esperara un viento fuerte. «Solo quiero hablar», dijo, con la voz ya temblorosa. «No pelear». Me hice a un lado y señalé el sofá. Entró como si no reconociera el lugar, aunque había pasado navidades aquí, traído pasteles comprados, posado para fotos junto a la chimenea. Ahora parecía una extraña, intentando reclamar algo que nunca tuvo. «Sé que piensas que hemos sido desagradecidos», empezó, retorciendo las manos. «Pero lo hemos intentado. Las cosas solo han estado difíciles». No dije nada. La dejé hablar. «El bebé llega en 8 semanas. Me redujeron las horas. Y los trabajos freelance de Máximo no paran de cancelarse. Nuestro contrato termina en 15 días y no tenemos nada asegurado». Me miró como si esa última línea fuera el clavo que esperaba atravesarme el corazón. Solo pensamos que quedarnos aquí, aunque fuera unos meses, nos daría un respiro para ponernos de pie. Seguí sin decir nada. Solo me levanté, fui a la mesa del comedor y saqué una carpeta del cajón debajo. Dentro había una sola hoja, impresa con claridad, fechada con precisión. La puse frente a ella y me aparté. La miró, confundida. Era una hoja de cálculo. En la parte superior decía aportaciones familiares, no reembolsadas. A la izquierda, 4 años de fechas, desde 2019 hasta esta primavera. A la derecha, los ítems: enganche del coche, $45,000 renta durante el desempleo, $32,000 trabajo dental Máximo, $19,000 depósito médico por embarazo, $21,000 cirugía de emergencia para la mascota, $13,000 comestibles durante 6 meses, $27,600 renta del camión de mudanza, $6,000 de liquidación de préstamo consolidado, $90,000 total, $262,600. Cantidad de vuelta $0. Karina no lloró más fuerte, no discutió. Solo miró el número en la parte inferior. Tras un largo silencio, levantó la vista. «No llevamos la cuenta», susurró. «Yo sí», dije suavemente, no porque esperara que me pagaran, pero porque sabía que algún día necesitaría recordar lo que di antes de que pidieran más. Abrió la boca, la cerró, parpadeó rápido, como si quisiera decir algo amable, pero no encontrara dónde apoyarse en la verdad. «Nunca quise ser una carga», murmuró. «Nunca fuiste una carga», dije, «pero sí te convertiste en una expectativa. Eso es diferente». Dobló la hoja con cuidado. Alisando cada pliegue, no pidió llevársela. No tocó la taza de café que le ofrecí. Solo se levantó.
Asintió una vez y se fue, sin drama, sin gritos, solo el sonido suave de sus zapatos en el mosaico y una puerta que se cerró más delicadamente de lo que merecía. Me quedé ahí un momento, rozando la madera de la mesa con los dedos. Luego tomé mi celular. Todavía había cosas por arreglar antes de que terminara la semana. Mudanzas, formularios de cambio de dirección y las cajas en el garaje. El primer dolor real empezó en mi espalda baja el otoño pasado, justo después de limpiar las canaletas. Estuve demasiado tiempo en la escalera, algo que antes hacía sin pensarlo 2 veces. Esa noche, dormí con una almohadilla térmica, fingiendo que la tensión se iría por la mañana. No se fue. Luego vino la gotera en el tejado. No era grave, solo un goteo lento en la habitación de huéspedes cerca de la ventana. Lo atrapé antes de que se extendiera. Puse toallas bajo el marco y llamé a un técnico. Vino, me dio un presupuesto que dolió y luego dijo: «Ya es hora de que alguien piense en algo más pequeño». Sonreí cortésmente y no lo corregí. No quería algo más pequeño, quería autonomía, no menos espacio, solo menos peso, menos escaleras, menos sorpresas. Nunca le conté a Máximo sobre la gotera. No mencioné la escalera ni la almohadilla térmica. Dejé de invitarlo cuando había que hacer trabajos pesados, porque dejó de presentarse, incluso cuando lo pedía, la última vez que le pedí ayuda para subir cajas al ático. Dijo: «Puede esperar al próximo fin». Eso fue hace 9 meses. Nunca preguntó cómo estaba. Solo que tenía cuánto, qué quedaba, si la casa estaba pagada, si había considerado planear mi herencia, siempre con una sonrisa, siempre envuelto en lenguaje familiar, pero podía escuchar el trasfondo como una campana. Así que tomé la decisión en silencio. Empezó en enero, cuando me caí mientras subía las compras por los escalones de la entrada. Me rasguñé la rodilla, rompí un par de pantalones favoritos. Nadie lo vio, nadie lo supo. Me senté en el porche 10 minutos, con la sangre secándose en mi pierna, tratando de recuperar el aliento, no por el dolor, sino por darme cuenta de que estaba a una mala caída de quedar atrapada por una casa que amaba más de lo que ella me amaba a mí. Esa noche escribí una lista, no de cosas que arreglar, sino de cosas que soltar. El jardín, el ático, las 2 habitaciones de huéspedes que no había usado en años, el garaje que ya no tenía fuerza para reorganizar, los escalones del porche. No era rendirse, era darme una oportunidad de vivir más inteligente, no más pequeño, solo diferente. Encontré un departamento cerca del centro, un piso, con elevador, un asiento junto a la ventana que da al oeste para leer por las tardes sin encender la lámpara, sin césped que cortar, sin tejado que reparar, sin escaleras. Lo visité sola, firmé los papeles sola. Empaqué las primeras 3 cajas en silencio. No lloré, no dudé. Lo único que sentí fue alivio. Cuando le dije a Diana que estaba lista para alistar la casa, preguntó si quería esperar unos meses. La primavera traía mejores ofertas, pero no necesitaba más dinero. Necesitaba aire. Quería respirar sin esperar el próximo crujido en el piso, la próxima canaleta desbordada, la próxima visita olvidada de un hijo que solo recordaba que existía cuando necesitaba una solución. Pensaron que vendí la casa para alejarlos, pero la verdad era más simple. La vendí para volver a mí misma, esa tarde, después de ordenar el contenido del closet del pasillo. Abrí mi laptop y confirmé la fecha de mudanza con el administrador del edificio. La marqué en mi calendario y cerré la tapa. Luego me levanté, estiré mi espalda lentamente y caminé al garaje una última vez. Los López llegaron un sábado por la tarde, puntuales. Diana había arreglado un recorrido tranquilo tras la inspección final. No trajeron una multitud, solo ellos 2 y un cuadernito bajo el brazo de Candelaria,
sin cinta métrica, sin declaraciones ruidosas, solo preguntas cuidadosas, con la atención que me hizo sentir menos como una vendedora y más como una persona. Se presentaron primero. Candelaria era maestra de arte en una secundaria. Su esposo, Everardo, manejaba logística en la red de bibliotecas regionales, sin hijos, pero una sobrina que los visitaba a menudo y amaría el jardín, dijo Candelaria con una sonrisa suave, mirando por la ventana trasera hacia las rosas descuidadas que no tuve energía para podar esta primavera. Les di el recorrido completo, el tablón que cruje en el pasillo de arriba, el truco para abrir el tercer cajón de la cocina, el interruptor en el lavadero que nunca funcionó, pero que nunca tuve corazón para cambiar. Escucharon, asintieron y tomaron notas, sin apresurarme ni una vez. Cuando llegamos a la sala, Candelaria miró alrededor y dijo: «Se nota que esta casa ha sido amada». Esa frase se quedó conmigo más tiempo del que esperaba. Antes de irse, preguntó si podían quedarse con el columpio del porche. «Solo si no te molesta», añadió rápido. «Parece que pertenece aquí». Le dije que no me molestaba en absoluto. Se volvió hacia mí en la puerta, dudando. «Sé que esto debe ser difícil. Si ayuda, cuidaremos bien de ella». Le creí. Después de que se fueron, me senté en el comedor vacío y miré la esquina donde solía estar el asiento de bebé de Máximo. Por un momento, pensé que sentiría pena, pero lo que surgió fue algo más suave, una certeza. Esta casa gastada, hermosa y cansada, volvería a ser vista, no asumida, no reclamada, vista. Esa semana visité el departamento de nuevo. Los papeles de renta estaban finalizados y las llaves estarían listas el lunes siguiente. No era grandioso, solo un 2 recámaras con alfombra limpia y sol por las mañanas, pero tenía todo lo que necesitaba: acceso al elevador, un pequeño balcón para mis macetas, un rincón tranquilo para leer junto a la ventana. La administradora del edificio, la señora Ada, dejó una nota de bienvenida en el buzón. «Estamos felices de tenerte aquí, señora Salazar», decía, simple, sincera. El contraste era difícil de ignorar. Los López no pidieron nada, pero ofrecieron gratitud. El departamento no venía con promesas, pero ofrecía paz en ambos lugares. Me sentí más vista de lo que me había sentido en mi propia sala con Máximo en años. Esa realización no dolió como podría haberlo hecho, solo lo aclaró todo. No estaba huyendo de nadie, solo estaba entrando a algo mejor. Esa noche, empaqué los últimos platos y envolví la vieja tetera en capas de periódico. Al sellar la caja, miré alrededor de la cocina silenciosa. El silencio ya no era pesado, estaba lleno de respiración. Llevé la caja al garaje, esquivando la pila de contenedores etiquetados con juguetes para bebé y oficina. Ya había llamado a Máximo esa mañana para decirle que estaban listos para recoger. Su voz había sido cortante, casi fría, pero no igualé su tono. Sin más explicaciones, solo la verdad. Debí imaginar que Karina no dejaría que terminara en silencio. La mañana después de la llamada del garaje, mi celular no paraba de vibrar. Al principio lo ignoré, pensando que era spam o tonterías políticas. Pero para el mediodía, tenía 3 mensajes sin leer de primos lejanos, con los que no hablaba en años. El primero, de Nadine, la hija de mi primo en Querétaro. Decía: «No quiero juzgar, pero wow, no esperaba esto de ti». El segundo, de una cuñada que apenas recordaba de la boda de Máximo. Decía: «Está embarazada, Marina, y la familia debe apoyarse». El tercero solo preguntaba: «¿Es verdad que los echaste?». No tardé en encontrar la fuente. Karina había publicado en Facebook alrededor de medianoche un párrafo largo, emocionalmente manipulador, con un fondo rosa pálido.
de esos diseñados para parecer suaves mientras lanzan golpes. Estar embarazada y sin hogar no es como pensé que terminaría este año. Nunca imaginé que la mujer que crió al amor de mi vida nos daría la espalda justo cuando más la necesitábamos. No pedimos dinero, solo un techo, pero supongo que no todos ven a la familia de la misma manera. Por favor, manténnos en sus oraciones. No mencionó los 262.600. No mencionó los contenedores guardados sigilosamente en mi garaje. No mencionó las llamadas ignoradas, las visitas omitidas, las expectativas que llegaron sin invitación. Solo tristeza, cuidadosamente diseñada para la simpatía. Los comentarios se acumularon, decenas de ellos. Algunos pusieron emojis de corazones, otros ofrecieron oraciones, algunos, gente que no reconocí, escribieron cosas como «eso es horrible» y «cómo puede alguien ser tan cruel», pero no todos se apresuraron a opinar. Mi sobrina Jessica escribió «no sé toda la historia», así que me mantengo al margen. Mi vecina Dora comentó una sola línea a veces. «La paz parece egoísmo para los que se benefician de tu silencio». No respondí, no me defendí. Cerré la aplicación y preparé café. Me senté a la mesa con la taza caliente en las manos y dejé que el aguijón se sintiera, no de vergüenza, sino de malentendido. Hay un dolor especial cuando alguien te pinta como el villano y se niega a darte un pincel. Podría haber respondido. Podría haber listado todo lo que hice por ellos, línea por línea, con recibos, pero sabía cómo se vería eso. Nadie lee la letra pequeña de la generosidad silenciosa. Solo recuerdan quién gritó primero. Así que no discutí. Imprimí algunos comentarios, solo unos pocos, no por rencor, sino para tener un registro, por si surgía después en formas que requerían más que memoria. Esa tarde, llamé a la mudanza para confirmar la recogida. Luego llamé a Diana para finalizar los papeles de cierre. Ya no estaba jugando a la defensiva. Para la noche, la publicación había perdido fuerza. El silencio del resto de la familia era más ruidoso que cualquier comentario. Sabía lo que significaba. Le creyeron, o no, pero les resultaba más fácil no decir nada. Estaba bien, que se quedaran con sus historias a medias. Ya no tenía interés en hospedar las suposiciones de nadie. Apagué mi celular, tomé el bolígrafo junto a mi agenda y taché otro elemento de mi lista. Prepárate para el ruido, déjalo pasar. Luego añadí uno nuevo debajo, enviar formularios de cambio de dirección. Me quedé sentada más tiempo de lo habitual después de la bendición. Dejé que la congregación pasara a mi lado, sus voces cálidas y brillantes, sus abrigos rozando como papel. No me escondía, solo no tenía prisa. No hoy. Pero lo vi venir desde 3 bancas más atrás, el señor Bermúdez, un hombre que alguna vez lideró el comité de mayordomía con tanto fervor que parecía estar manejando el presupuesto de un gobierno. No era cruel, pero era directo. Y no esperó mucho. «Quería hablar contigo, hermana Salazar», dijo mientras me levantaba y recogía mi bufanda. Solo unas palabras. Asentí y dejé que caminara a mi lado hacia las puertas. Nos detuvimos en el pasillo lateral, donde la luz se atenuaba y el murmullo se desvanecía. «Escuché lo que pasó con tu hijo», comenzó, con las manos cruzadas detrás de la espalda como un juez sopesando la clemencia. «No me inmuté, por supuesto», continuó. «No sé todos los detalles, pero confieso que me sorprendió. Siempre has sido una de las mujeres más caritativas de la iglesia. Una de las más», hizo una pausa, buscando la palabra, «compasivas». «Esperé, solo espero», prosiguió, «que no haya habido un malentendido, sobre todo con el bebé en camino. Es un momento difícil para ellos». No era una pregunta, era un empujón, un reproche suave, vestido de cortesía. Metí la mano en mi bolso y saqué la hoja doblada.
la misma hoja de cálculo que le mostré a Karina. Ahora arrugada por el viaje, pero aún legible. No la desplegué del todo. Solo la abrí lo suficiente para que viera el encabezado «Aportaciones familiares no reembolsadas». Se inclinó un poco, con el ceño fruncido, leyendo lo justo para ver los nombres, las fechas, los números. No lo expliqué. No hacía falta. Tras un momento, volví a doblarla y la guardé en mi bolso. Me dio una pequeña sonrisa cortés. «Algunas cosas», dije suavemente, «ya están contabilizadas». Me miró diferente entonces, no como una mujer a ser corregida, sino como alguien a quien había subestimado. Un registro de generosidad no siempre es visible, pero existe. Y a veces hay que mostrarlo. Dio un breve asentimiento. Entiendo. Me fui antes de que pudiera decir más, afuera. La mañana se había vuelto fresca. Caminé al coche lentamente, un pie firme delante del otro. El aire se sentía más limpio que en días. No revisé mi celular. No pensé en Facebook. La historia que querían creer no era mía para editar. Pero mi próximo capítulo. Ese sí me pertenecía. De vuelta en casa. Encendí una vela. No por ritual. Solo por el aroma de algo nuevo. Puse las últimas cajas junto a la puerta. Revisé la lista y me aseguré de que las llaves de repuesto estuvieran en el sobre para los López. Josefina llegó sin avisar. Algo raro en ella. Siempre había sido considerada. Enviaba un mensaje antes. Preguntaba si era buen momento. Pero ese sábado por la mañana tocó el timbre justo después de las 8. Con una arruga de preocupación entre las cejas, la dejé pasar. Serví 2 tazas de café y observé cómo jugueteaba con la servilleta en su regazo, como si se preparara para decir algo que no quería. ¿Pasó algo?, pregunté con suavidad. Asintió, despacio. No estaba segura de si debía decir algo. Murmuró. Pero después de lo que ha estado circulando en redes y lo que Karina ha publicado, solo se detuvo. Luego me miró. Hace unos meses. Máximo me hizo una pregunta extraña. Sobre ti. Dejé mi café. Quería saber si sabías si tenías un poder notarial registrado. Dijo que solo estaba tratando de estar preparado. Dijo que estabas envejeciendo y que sería más fácil si alguien responsable pudiera ayudar a manejar las cosas antes de que se convirtiera en una emergencia. Su voz se tensó. No me pareció bien entonces, y definitivamente no me parece ahora. No hablé, solo asentí y me levanté de la mesa. En el estudio, el cajón inferior estaba cerrado con llave. Ahí guardaba ciertos documentos mi testamento, la transferencia de la escritura, autorizaciones bancarias y, sí, los papeles de mi antiguo poder notarial, años atrás, después de mi cirugía. Los redacté para situaciones médicas de emergencia. No había pensado en él desde entonces. La llave encajó sin problemas. La carpeta estaba ahí, pero los papeles dentro habían sido movidos. No faltaban, no estaban claramente manipulados, solo alterados. Los había colocado en un orden muy específico, la copia original arriba, seguida de una copia notariada y un borrador anulado que guardé como referencia. Ahora el anulado estaba arriba. Las páginas de la firma estaban volteadas. Una esquina estaba arrugada de una manera que yo no habría dejado. Cerré el cajón lentamente. No era prueba, pero era suficiente. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el ventilador de techo, contando las vueltas lentas e imaginando el momento en que Máximo pudo haber entrado a esa habitación. Tal vez cuando estaba en el jardín, tal vez mientras hacía mandados, y abrió ese cajón buscando control. No quería refugio. Quería poder. A la mañana siguiente, no fui a la iglesia. Conduje al centro y estacioné frente a un edificio de ladrillo con puertas de vidrio pulido.
Había llamado antes. Y Celia Barrera, mi abogada desde hacía casi 20 años, ya estaba esperando con un café en la mano. Conocía el tono de mi voz cuando pedí reunirme un domingo. No hizo preguntas hasta que estuvimos a puerta cerrada. Quiero revocar cualquier poder notarial existente, le dije, con efecto inmediato. Reemplazarlo con uno nuevo. ¿Quieres nombrar a alguien más?, preguntó. No, dije, quiero que esté inactivo. Nada activo, a menos que un médico me declare legalmente incapacitada. E incluso entonces, revisado por un tercero. Celia asintió. Ya sacando el formulario correcto de su gabinete, firmé, puse iniciales y la vi sellar los documentos en un nuevo sobre. ¿Quieres que guarde los originales?, preguntó. Por favor, dije, y anota en el archivo sin liberación, sin mi aprobación directa por vos, ni siquiera a la familia. Sonrió. Ya está hecho. Salí al aire fresco de media mañana, con los hombros un poco más rectos. Pensó que le entregaría la pluma. No sabía que ya había cambiado las cerraduras. Tomó menos de una hora reescribir mi futuro. Celia puso todo sobre el escritorio de roble mi testamento anterior, las directivas financieras, los documentos del fideicomiso, que no había revisado desde que Máximo terminó la universidad. En ese entonces, quería dejarle todo a él. Era mi único hijo. Se sentía natural, indiscutible, sin discutir. Ahora, veía esas firmas antiguas de manera diferente. No eran un símbolo de amor. Eran una invitación que nunca había retirado. Tomé la pluma de nuevo. Esta vez no por pena ni obligación, sino por claridad. Quiero redirigir el fideicomiso, le dije a Celia, a quien preguntó, ya sacando el formulario de enmienda correcto. A Josefina, no como individuo, quiero que esté vinculado a la fundación educativa que está construyendo. Celia levantó la vista. ¿Lo está tomando en serio?, dije. Ha estado trabajando de noche, solicitando estatus, formando un equipo, recaudando dinero discretamente, sin alboroto, sin demandas, solo haciendo el trabajo. Celia asintió, con una expresión tranquila pero complacida. Entonces lo pondremos por escrito. Los activos se transferirán a la fundación tras tu fallecimiento. Si la fundación se disuelve, irá a una organización sin fines de lucro con una misión similar. ¿Quieres nombrar a Máximo como respaldo?, negué con la cabeza. ¿Sin respaldos?, no preguntó de nuevo. Repasamos los documentos línea por línea, resaltó cada ajuste, cada cambio en el lenguaje que transfería el poder de la línea de sangre a la intención. La casa ya no estaba, pero mis activos restantes, cuentas de jubilación, acciones, ahorros de emergencia, ahora irían a algo que podría construir, no consumir. Puse iniciales en cada página. Firmé la última. Cuando terminamos, Celia guardó los originales en un sobre etiquetado y los metió en su gabinete ignífugo. Está hecho, dijo silenciosamente, legalmente, permanentemente. Afuera. La calle estaba salpicada de sol y tráfico lento. El pueblo no sabía qué había cambiado en esa oficina. El mundo no se había movido. Pero yo sí. Máximo siempre asumió que le dejaría todo. No porque lo necesitara, sino porque creía que lo merecía. Como si toda mi vida fuera solo un preludio para su herencia. Pensó que la lealtad era automática, que la maternidad garantizaba su misión. Nunca preguntó cómo quería que fuera mi legado. Josefina tampoco preguntó, pero escuchó. Trajo comida sin necesidad de agradecimientos. Visitó porque quería, no porque marcara una casilla. Preguntó cómo estaba antes de pedir cualquier otra cosa. Dio sin suposiciones, en todos los sentidos que importaban. Ya había ganado el tipo de confianza que nunca podría ser notariada. Ahora, simplemente estaba documentada. Me detuve en el correo camino a casa.
Envié una copia del fideicomiso actualizado a mi caja de seguridad, otra a mi asesor financiero, sin grandes anuncios, sin alboroto, solo la verdad doblada en sobres. Cuando llegué a casa, la sala olía ligeramente a lavanda por el saquito que había escondido detrás de las cortinas. Las cajas casi habían desaparecido, el garaje despejado, las llaves listas para los López. Me senté a la mesa del comedor con una taza de café fresca. Abrí mi libreta y taché otra línea de la lista, revisar el patrimonio. Debajo, escribí no decir nada, dejar que el tiempo explique. Y luego, con manos firmes, pasé a la última entrada de la página, dejar la carta. Esperó hasta el día antes de mi mudanza. El coche de Máximo se estacionó en la entrada justo cuando estaba sellando la última caja de libros con cinta. Escuché el motor en ralentí más tiempo del necesario antes de que saliera, con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra, como si aún estuviera dudando si venir a la puerta. No lo invité a pasar. Entró de todos modos. Huele a vacío, murmuró, echando un vistazo. Sus ojos se detuvieron en el espacio donde estaba el librero, la pared vacía donde antes colgaba el reloj. No respondí. Bajó la mirada, carraspeó e intentó de nuevo. Pensé que tal vez podríamos hablar. Sin Karina esta vez. Asentí y me senté. Él se quedó de pie frente a mí, con los dedos inquietos, como si quisiera volver a meter las manos en los bolsillos, pero no quisiera parecer un niño otra vez. Has cambiado, dijo, como si hubiera descubierto algo profundo. Nunca había sido tan fría. Incliné la cabeza. No, solo dejé de calentar a quienes me queman. Se estremeció. Apenas. Eso no es justo. Tampoco lo fue asumir que mi casa era tuya, respondí. Pensé que éramos familia, suspiré. Ser familia no significa que te deba un techo. Máximo, ni silencio, ni mi firma en líneas en blanco que no ganaste. Apretó la boca en una línea. ¿Piensas que quería robarte? Pienso, dije con calma, que intentabas asegurar tu futuro a costa de mi paz. No lo negó. Se sentó con los codos en la mesa y miró al suelo. Perdí mi trabajo, dijo tras una larga pausa. Hace un mes. Karina sigue trabajando medio tiempo, pero apenas estamos sobreviviendo. No sabíamos cómo decírtelo. Entonces no lo hicieron. Dije, solo hicieron planes con mis paredes. Me miró bruscamente, con el color subiendo a sus mejillas. Pensamos que entenderías. Lo habría hecho, dije, si hubieran venido con humildad, no con cajas etiquetadas con cinta antes de una conversación. El silencio se instaló entre nosotros. Pesado. Final. Se levantó de repente. No eres la que recuerdo. No, estuve de acuerdo. He crecido. Me miró como si fuera una extraña. Y tal vez, en la versión de su mundo donde yo existía solo para dar, lo era. Luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta. Escuché la puerta del coche cerrarse, fuerte, las llantas crujiendo en la grava. Luego nada. Esperé unos segundos antes de exhalar. No era alivio, no era arrepentimiento, solo respiración, lenta, profunda y mía. Me levanté, doblé la última pieza de cinta sobre la caja y tomé la carta que había redactado la noche anterior. No era larga, solo una página, doblada cuidadosamente y metida en un sobre con su nombre. No la escribí para pedir disculpas, la escribí para que recordara que lo amaba, pero también que finalmente me había recordado a mí misma. Esperé 2 días después de la visita de Máximo. Dejé que el aire se asentara, que el silencio entre nosotros hablara por sí mismo. No hubo llamadas, ni mensajes, solo ausencia, densa, deliberada, tal vez teñida de orgullo. Pero tenía una cosa más que entregar, el sobre
Era pequeño, discreto, solo un cuadrado blanco con su nombre escrito en mi letra. Dentro había una llave y un papel impreso con el número de la unidad de almacenamiento y el código de acceso. Sin nota, sin comentarios, solo lo que necesitaba. Lo metí en el bolsillo de mi abrigo y conduje al otro lado del pueblo hasta el departamento al que Máximo y Karina se habían mudado recientemente, uno de esos edificios a medio amueblar con paredes demasiado delgadas y vecinos que siempre parecían estar discutiendo tras puertas cerradas. Él abrió la puerta en camiseta, sin afeitar, con una chispa de sorpresa en el rostro. «No vengo a hablar», dije con calma, extendiendo el sobre hacia él. «Solo a devolver lo que es tuyo». Lo tomó lentamente, sus ojos pasando del papel a mi cara. «¿Qué es?», preguntó, con la voz baja. «El contenido de mi garaje», dije. «Las cajas, los contenedores, el equipo de oficina, todo lo que metiste sin preguntar. Ahora está en una unidad limpia en la calle Morelos, pagada por los próximos 3 meses. Parpadeó. «No tenías que hacer eso». «No», respondí. Pero no quería aferrarme a cosas que nunca me pertenecieron. Abrió el sobre y giró la llave en su mano como si pudiera quemarlo. «Etiqueté todo», añadí, «para que no haya confusión». Una pausa. Luego, en voz baja, «Realmente lo dices en serio, ¿verdad? ¿Terminaste?» «Estoy terminada», dije suavemente, con expectativas disfrazadas de amor. No discutió. No preguntó por qué no lo dije antes. Ni me acusó de ser dramática, ni fingió estar herido. Solo se quedó ahí, con la llave en una mano, el peso de las consecuencias asentándose en la otra, detrás de él. Podía ver una mesa desordenada, correos sin abrir y el tenue brillo de una pantalla de televisión pausada en un programa de remodelación de casas. Me impactó que pudiera estar viendo a extraños construir hogares soñados mientras creía que el mío debía ser suyo. No entré. No pregunté por Karina, ni por el bebé, ni por sus planes futuros. Eso ya no era mío para gestionar. Les deseo lo mejor, dije, y lo dije en serio, no como un despido, sino como el cierre de una puerta que ambos sabíamos que estaba podrida desde las bisagras. Me miró, con los labios entreabiertos como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras. Le di un breve asentimiento. Me di la vuelta y regresé a mi coche. La puerta no se cerró de golpe, no gritó tras de mí. Solo el sonido suave del sobre colocado en una mesa auxiliar y mis pasos en las escaleras, en el semáforo. Exhalé. Este era el tipo de despedida que nadie escribiría en canciones. No ruidosa, no explosiva, pero final, en casa. Taché otra línea de mi agenda, entregar la llave del almacén. Solo quedaba una tarea. Pasé la página a donde estaba escrita la nueva dirección y la rodeé una vez. Mudarme. No lo hice por despecho. El primer clic llegó un miércoles por la mañana, justo después de mi segundo café. Cuando miré mi celular y vi el nombre de Karina otra vez, planificación del baby shower, última llamada, para confirmar. El hilo había crecido a casi 20 mensajes. Nadie preguntó si asistiría. Ni siquiera mencionaron mi nombre, querían un conteo, no mi presencia. Así que bajé hasta el final. Hice clic en dejar de seguir y borré el hilo en silencio, sin anuncios, sin un les deseo lo mejor pasivo-agresivo. Solo se fue. Lo siguiente fue el chat grupal. Lo llamaban Fam Bam, creado cuando los emojis eran novedad y Máximo añadía los cumpleaños de sus amigos de la universidad como si significara algo. Leí algunos mensajes antes de presionar abandonar grupo. Una foto de un mameluco, un enlace a un fondo para un cochecito. Karina,
Alguien puede mandarme por transferencia para el depósito del pastel Máximo. Mamá podría ayudar. Jaja. Nadie lo corrigió. Toqué una vez, salí, borré todo el historial. El silencio que siguió no fue cortante ni frío. Fue limpio. No bloqueé a nadie. No borré números ni cambié correos. Solo hice espacio. Eliminé el ruido. Me sorprendió lo ligero que se sintió. Sin enojo, sin fuego. Solo el lento cerrar de una cortina tras el acto final. Pasé el resto de la mañana envolviendo vasos en trapos viejos, metiéndolos en cajas que ya había etiquetado con letra clara cocina. Frágil. ¿Nadie llamó? ¿Nadie lo notó? Al menos no de inmediato, pero unos días después. Recibí un mensaje de Máximo. ¿Era demasiado el grupo heriste los sentimientos de Karina? No respondí, no porque quisiera castigarlos, sino porque no tenía nada más que explicar. Mis límites no eran un ataque, eran un cambio, silencioso, pero real. Pasé esa tarde con la administradora del edificio en el departamento. Una mujer agradable llamada Carolina me dio las llaves y me mostró cómo usar la cerradura inteligente. Todo fue suave y simple. Planta baja, sin escaleras, un pequeño patio justo para 2 sillas y una caja de macetas. Creo que te gustará aquí, dijo mientras recorríamos. Es tranquilo. La gente respeta su espacio, pero saluda al pasar. Sonaba como el paraíso. Cuando se fue, me quedé en medio de la sala vacía, mi voz resonando ligeramente mientras decía en voz alta: estoy en casa, no había expectativas heredadas aquí, ni resentimientos guardados en los closets, ni susurros de muebles viejos recordándome las manos que nunca ayudaron a cargarlos. Solo paredes que no pertenecían a un legado, sino a una elección. No extrañé el chat. No extrañé el dolor de esperar que alguien me viera. Esa noche, preparé café en lugar de té. Lo puse en el alféizar ancho de la ventana y observé los últimos rayos de la tarde deslizarse por el suelo. El sofá llegaría mañana. Los estantes la próxima semana. Pero el silencio ya era perfecto. Cerré las persianas. Apagué la luz y entré al dormitorio, donde una carta doblada descansaba en la mesita de noche, aún sin enviar, aún dirigida a alguien que tal vez nunca la entendería, y aún así. Tenía un capítulo más que escribir. Josefina tocó suavemente la puerta de vidrio, sosteniendo una bolsa de papel en una mano y una bandeja de café en la otra. Sonrió a través de la ventana, con los rizos húmedos por la llovizna. Abrí la cerradura y me hice a un lado. Llegas temprano, traigo regalos, dijo, levantando la bolsa. De ese lugar en la calle Nogales. Todavía están calientes. El olor a canela y mantequilla llenó el aire mientras cerraba la puerta tras ella. Puso todo en la encimera de la cocina 2 cafés, uno negro y fuerte, justo como me gusta, y 3 pasteles grandes espolvoreados con azúcar glass. Me estás consintiendo, dije. Josefina se encogió de hombros. Llámalo una bienvenida, o tal vez una celebración. Alcé una ceja. ¿De qué sonrió mientras abría la bolsa? De que por fin hiciste lo que debiste hacer hace años. No pude evitarlo. Solté una carcajada, una risa plena, sin filtro, que brotó desde algún lugar profundo en mis costillas. Josefina siempre tenía esa manera de cortar las cosas, sin lástima, sin suavidad fingida, solo verdad con un guiño. Nos sentamos en el patio, con las tazas en la mano, los pasteles en medio. La lluvia había parado, dejando el aire fresco y tranquilo. ¿Sabes?, dijo, limpiando azúcar glass de su regazo. Es curioso. Todos dicen que la familia es primero, pero creo que lo que realmente quieren decir es: no rompas los roles, quédate donde te pusieron. Asentí lentamente, incluso cuando ya no tiene sentido. Me miró, especialmente entonces. Tomamos en silencio un rato.
el calor del café, asentándose. Hiciste lo correcto. Tía Marina, dijo de nuevo, más suave esta vez. Tal vez no lo sientas aún, pero lo hiciste. No me arrepiento, dije con honestidad. Solo desearía que no hubiera tenido que llegar a esto. Josefina ladeó la cabeza. A veces, la verdad, llega después de que todo lo demás ha intentado y fallado. Sacó una hoja doblada de su bolsa y la puso en la mesa. Era un boceto rústico de un diseño de página web, bloques de color, opciones de logo, una misión en letras grandes. Empoderar a través de la educación. Lo he estado construyendo poco a poco, dijo. La fundación. Quiero que sea más que papeles. Quiero que viva en algún lugar, que la gente lo encuentre, solicite, comparta historias, aprenda. Pasé un dedo por uno de los cuadros de marcador. ¿Hiciste todo esto sola? Asintió. Casi, pero podría usar ayuda, especialmente con la estructura de las becas, logística legal y tal vez incluso un nombre. La miré. Esta joven que había estado conmigo en mis tormentas. No por obligación, sino por elección. Bueno, dije, tienes tiempo. Y ahora, yo también. Josefina sonrió. Esperaba que dijeras eso. Terminamos nuestro café viendo el cielo pasar de gris a algo casi dorado. No sentí necesidad de revisar mi celular, ni tensión en las costillas. Solo el alivio simple de ser vista y la alegría tranquila de construir algo nuevo con alguien que no me daba por sentada. Mientras recogíamos las tazas vacías y las migas, Josefina miró por encima del hombro. El próximo fin, dijo. Traeré mi laptop. Empezaremos a redactar cosas en serio, asentí, acompañándola a la puerta. Trae más pasteles, rió, no negociable. Y con eso, la puerta hizo clic tras ella, y el departamento se sintió aún más como hogar. Llegó un martes por la tarde. Habían pasado 3 meses desde que le entregué la llave del almacén a Máximo y me alejé. Desde entonces, mis días se habían vuelto rítmicos, casi gentiles, café por la mañana, trabajo voluntario 2 veces por semana, noches tranquilas con los borradores de planificación de Josefina esparcidos por mi mesa como piezas de un rompecabezas honesto y nuevo. El sobre era color crema, escrito a mano en letras mayúsculas, que reconocí de inmediato, sin dirección de retorno. Pero el matasellos decía que venía de 2 códigos postales de distancia. Me quedé un momento en la encimera antes de abrirlo. Dentro, una hoja, pulcra, cuidadosa, pero desigual, como si hubiera empezado más de una vez. Mamá, he estado pensando en esto un tiempo. No sabía cómo decirlo, o si siquiera debía, pero no decir nada se siente peor. No escribo para arreglar las cosas. Sé que rompí la confianza, tal vez sin reparación, pero quería que supieras que he estado reflexionando. Antes creía que ayudaba al tomar el control, al asumir que estarías de acuerdo con cualquier decisión que tomáramos. Me decía que era por la familia, por la supervivencia, por hacer lo que tenía sentido. Pero ahora veo lo que no vi antes. Estabas cansada y nunca pregunté. Ni una vez. Estábamos tan enfocados en nuestras luchas que no pensamos en las tuyas. Traté tu casa como un plan de respaldo, no como la vida que construiste. Y cuando dijiste no, lo escuché como rechazo en lugar de un límite. No espero que me perdones. Solo quería que lo escucharas de mí, no a través de alguien más, sin excusas, sin justificaciones, solo lo siento, Máximo. Lo leí una vez, luego otra, más despacio. No era un ajuste de cuentas completo. No había admisiones de cuánto tiempo habían durado las suposiciones, ni de cuán profundamente la sensación de merecimiento había moldeado sus palabras entonces. Pero tampoco era defensivo, ni manipulador, solo honestidad cruda y silenciosa en una sola página.
Dejé la carta junto a mi taza de café y miré por la ventana. Los árboles estaban llenos ahora, pesados con el verde del verano temprano. Casi podía escucharlos moverse con la brisa, como si me recordaran el crecimiento no siempre llega con ruido. No me apresuré a responder. No redacté una respuesta esa noche, ni siquiera esa semana. Algunas cartas no están destinadas a ser contestadas de inmediato. Algunas están hechas para ser absorbidas, pero guardé la suya en el bolsillo lateral de mi agenda. No para olvidar, sino para conservar. Ese fin de semana, Josefina y yo finalizamos los criterios de las becas. Insistió en nombrar la primera en mi honor. Aunque protesté, no es por ego, dijo, sonriendo. Es por legado. Y para que la gente sepa quién encendió la chispa. Aún no estaba segura de la atención, pero acepté, silenciosamente. Y tal vez, con el tiempo, decidiría escribirle a Máximo de vuelta, pero no con un reproche, no con una lista de cada herida o cada momento en que no apareció. No. Cuando llegara el momento, escribiría solo una cosa. Veo que tú ves. Eso es un comienzo. No fui. No porque no pudiera, no porque no me invitaran, sino porque aprendí que la presencia sin paz no vale mucho. La invitación llegó por correo electrónico unas semanas antes, de la hermana de Karina. Colores vivos, lunares, animales de caricatura. Únete a celebrar al bebé Augusto, decía, como si nada se hubiera roto entre nosotros. No había una nota de Karina, ni un nos encantaría verte. Solo el botón genérico de RSVP y una solicitud para llevar pañales, tarjetas de regalo o artículos del registro y una pequeña línea al final sin energías negativas. Por favor. Eso me hizo reír. Una risa corta, aguda, que termina en un suspiro. En cambio, envolví un solo regalo, no del registro, no práctico, no lindo. Era un libro de tapa dura, el mismo que le leía a Máximo cuando era pequeño, acurrucado en pijama de pies, con el pulgar bajo la barbilla, si le das una galleta a un ratón. La portada estaba desvaída ahora, las páginas suaves por el uso, pero aún intactas. Una historia sobre deseos que se convierten en necesidades y necesidades que se convierten en expectativas. Lo limpié con cuidado, metí una pequeña tarjeta cuadrada y puse ambos en una caja de papel marrón atada con un cordel. Sin listones, sin brillantina, solo la verdad. En el interior de la tarjeta escribí con mi letra más clara: para cuando le enseñes a tomar, también enséñale a pedir. Marina. La envié por correo 2 días antes del baby shower, sin firma en el exterior, sin llamar la atención sobre quién lo enviaba. Imaginé el momento alguien pasándoselo a Karina, sus ojos entrecerrándose ante la falta de marca, el peso de algo viejo. No lo hice para ser cruel, lo hice porque importaba, porque a veces los regalos más duraderos son los que no son fáciles de desenvolver. Josefina me envió un mensaje esa mañana, mientras preparaba mi café. Vi las fotos en línea, no te perdiste de mucho. Respondí con un pulgar arriba y nada más. En lugar de sentarme en una sala llena de sonrisas forzadas y juegos de bebé, pasé la tarde armando los últimos componentes para el lanzamiento de la fundación. Josefina había finalizado el nombre, Iniciativa M, Brand Simple, silenciosa, grabada en iniciales que podrían ser de cualquiera, pero no lo eran. Recibimos nuestra primera carta de interés esa semana, de una estudiante de último año de preparatoria en Guanajuato, que terminaba su ensayo con quiero construir un futuro que no sea prestado. Lo leí 3 veces. Memoricé la última línea. Esa noche, mientras doblaba la ropa, encontré el recibo del correo en el bolsillo de mis jeans. Casi lo tiré. Pero en lugar de eso, lo metí en el libro que estaba leyendo y lo usé como separador. Había algo apropiado en eso. Un marcador de un regalo,
que no sería entendido de inmediato, tal vez no por años, tal vez nunca, pero aún así. Preparé una cena pequeña, pollo asado, verduras, una rebanada de pan que compré en el mercado. La luz afuera pasó de dorada a naranja, luego a morada, hasta que toda la habitación se desvaneció en una calma tranquila. Y mañana me encontraría con Josefina en el centro para ver posibles espacios de oficina, de los que no tienen escaleras, con ventanas grandes y espacio para crecer. No lo planeé. El camino a la oficina de Josefina me llevó por una parte diferente del pueblo, y el tráfico me obligó a desviarme por calles conocidas que no había visto en meses. Me dije que mantendría la vista al frente, sin desvíos, sin mirar atrás, pero al subir la colina suave junto al parque, la casa apareció a la vista. Mi vieja casa. Lucía viva. Había 2 bicicletas de niños tiradas en el porche, con cascos colgando de los manubrios. Dibujos con gises de colores florecían como flores pastel en la entrada. Figuras de palitos, soles con caritas sonrientes, cuadrículas de rayuela medio borradas por la lluvia. Una pequeña bandera mexicana ondeaba suavemente en la barandilla del porche. La puerta principal había sido pintada de un verde bosque profundo, diferente del azul desvaído que una vez agonicé por elegir. El seto del frente estaba podado con cuidado. No parecía un museo de mi pasado, parecía el presente de alguien más. Reduje la velocidad, solo lo suficiente para ver, para notar, pero no me detuve. No había nada por lo que parar. Sin fantasmas, sin atracción, sin dolor, sonreí, no con nostalgia, no con añoranza, solo calidez, una calidez tranquila, asentada, que comenzó en el centro de mi pecho y se quedó. Esa casa había guardado años de mi vida, noches sin dormir, comidas en platos disparejos, velas de cumpleaños, puertas cerradas de golpe, risas a través de las paredes. Había estado llena de versiones de mí misma que ya no llevaba. Había cumplido su propósito y ahora lo hacía para alguien más. Giré en la esquina, tomé la calle Álamos y dejé que el pasado desapareciera en el retrovisor. Cuando llegué a la oficina de Josefina, ya estaba ahí, saludándome a través del cristal. No estaba completamente amueblada aún. Los escritorios eran de segunda mano. Las sillas no combinaban. Las paredes seguían desnudas, pero su laptop estaba abierta. El café se preparaba en un rincón y alguien había dejado una nota adhesiva en la puerta que decía, emocionada por ser voluntaria: pasamos la tarde organizando cajas de libros donados, apilando carpetas, imprimiendo la primera ronda de paquetes de bienvenida. Hubo tropiezos, una impresora atascada, una hoja de cálculo mal etiquetada, pero nos reímos a través de ellos. En un momento, Josefina hizo una pausa y preguntó: ¿estás bien? Levanté la vista de la pila de sobres y asentí. Pasé por la casa vieja hoy. Sus cejas se alzaron. ¿Y no me detuve? Sonrió. Bien. Y lo fue. Terminamos mientras el sol se ponía detrás de la fila de edificios al otro lado de la calle. La ayudé a cerrar. Prometí traer panecillos para la reunión de la próxima semana y subí a mi coche sin pensar en volver por donde vine. He aprendido que hay una diferencia entre soltar y huir. Soltar se siente como exhalar. Huir siempre deja la puerta entreabierta. Pero la mía estaba cerrada, con llave, y benditamente, amorosamente silenciosa, mientras manejaba a casa. Las luces de la ciudad se encendían una por una. Subí el volumen de la radio jazz, algo suave, y dejé que el sonido llenara el espacio. Mañana comenzaríamos las entrevistas para los primeros beneficiarios de las becas. Y sabía, en el fondo, que esto era lo que había esperado. No el silencio de mis hijos,
sino las voces de extraños que nunca me pidieron que me achicara. Mis mañanas comienzan despacio ahora. Me despierto cuando la luz se filtra por las persianas, no cuando alguien dice mi nombre o necesita algo de mí. El café se prepara mientras abro las cortinas y envuelvo mis dedos alrededor de la taza caliente como si fuera una pequeña victoria. A veces leo el periódico, a veces no. La mayoría de las mañanas me siento en el pequeño balcón y abro un libro, dejando que el sol se derrame sobre las páginas. Últimamente he estado leyendo cosas para las que nunca hice tiempo memorias, ensayos, novelas con personajes que no se disculpan por ocupar espacio. Subrayo palabras que me golpean en algún lugar profundo, incluso si aún no sé por qué. 2 veces por semana hago voluntariado en la primaria de la calle, no porque intente llenar el tiempo, sino porque quiero. El bibliotecario, el señor Torres, siempre está atrasado con la clasificación de devoluciones, y los niños necesitan ayuda durante la hora de lectura. Me siento con ellos en el suelo. Escucho cómo tropiezan con las palabras. Los animo cuando las dicen bien. Nadie ahí conoce mi pasado. Solo saben que aparezco. Sonrío y escucho. El jueves pasado, una niña de 3er grado, llamada Clara, me dio una tarjeta de papel construcción. Dentro, con letra irregular, escribió: «Gracias por sentarte a mi lado. Haces que las palabras no den miedo. Ahora está pegada al lado de mi refrigerador. Mis tardes son mías. A veces hago mandados. A veces me encuentro con Josefina para almorzar. A veces no hago nada en absoluto. Eso último fue lo que más me costó acostumbrarme. Hubo un tiempo en que medía mi valor por cuán útil era, cuán disponible, cuán desinteresada. Ahora, mido diferente. Descansé cuando lo necesitaba, dije no sin culpa, honré mi tiempo, no solo lo regalé algunos días. La respuesta aún es temblorosa, pero la mayoría es firme. La fundación está tomando forma maravillosamente. Ya recibimos más de 40 solicitudes, algunas de madres jóvenes, otras de estudiantes de preparatoria, algunas de mujeres en sus 50s que nunca tuvieron la oportunidad antes. Cada historia es un recordatorio de que dar no tiene que significar perder, que el apoyo no es servidumbre, que los límites no son traición. Aún escucho de Máximo, de vez en cuando. Pequeñas actualizaciones, correos cortos, me pone al día sobre el bebé. Fotos en su mayoría, sin expectativas, sin disculpas más allá de la que ya dio. Y las tomo como son. Respondo cuando quiero. No hay ruido en mi vida ahora. No hay barullo frenético de los deseos de los demás. Solo hay ritmo y espacio. Enciendo una vela por las noches, no por ritual, sino por calma. Ceno en la mesa, incluso cuando estoy sola, especialmente cuando estoy sola. Ya no enciendo la tele por costumbre. He aprendido a estar quieta sin sentirme sola. A veces, cuando el sol comienza a deslizarse detrás del horizonte y las sombras se estiran por el suelo, me siento con mi agenda y dibujo la próxima semana nuevos solicitantes para entrevistar, nuevos libros para leer, un mercado de fin de semana que he querido visitar. Y en esos momentos no siento que haya perdido nada. Siento, por primera vez en mucho tiempo, que he llegado a una vida donde la única voz que necesita atención constante es la mía. La caja fuerte es pequeña, ignífuga, escondida detrás del gabinete de ropa blanca en mi closet. La elegí no por secreto, sino por tranquilidad. Todo encaja perfectamente: certificado de nacimiento, testamento, documentos del fideicomiso, las directivas médicas revisadas y un último sobre. Ese sobre está etiquetado con mi letra para abrirse cuando me haya ido, o cuando dejen de preguntar por qué. Dentro hay una sola página, escrita a máquina, firmada. Dice: di todo lo que pude, y luego me di una oportunidad a mí misma.
No hay lista de quejas, ni repetición de viejos argumentos. Solo los hechos y una declaración final que espero algún día tenga sentido para quien la encuentre. La libertad, he aprendido, no es algo que esperas que te concedan. Es algo que eliges, incluso si otros lo llaman egoísta, frío o desagradecido. Me tomó décadas entender eso. La casa ya se fue hace tiempo. Los papeles están finalizados, la escritura descansa con una familia que planta verduras en el patio trasero y organiza convivios vecinales. Me envían una tarjeta navideña, la guardo en el refrigerador. Cada rastro de esa vieja vida ha sido ordenado. El ático despejado, el garaje empaquetado y donado, las cajas de algún día, ya sea regaladas o tiradas. No queda nada pendiente, nada no dicho que necesite ser gritado. Solo esto estoy aquí. Lo logré. No dejé que me ahogaran en los roles que preferían que jugara. El nuevo departamento no resuena. Zumba. ¿Puedo escuchar mis propios pensamientos otra vez? Sé que me gusta para la cena, no lo que otros quieren. He comenzado a escribir un diario antes de dormir, no para la posteridad, solo para mí. Josefina y yo celebramos a las primeras beneficiarias de la fundación el fin de semana pasado. 10 mujeres, todas de diferentes edades, todas comenzando de nuevo. Se pararon en un círculo, leyendo en voz alta las cartas que escribieron a sus futuros yo. Lloré detrás de mis gafas de sol, no por tristeza, por reconocimiento. Conozco a esa mujer. Seguía pensando, he sido ella. Todavía lo soy. Después, Josefina me dio una tarjeta de agradecimiento, pero dentro no solo había un mensaje, era una invitación, tía Marina. ¿Considerarías dar un taller la próxima temporada, solo un día? Creo que querrían escuchar tu historia. No dije que sí de inmediato, pero tampoco dije que no. Esa noche, caminé a casa, me detuve en la panadería y compré un pedazo de pastel de chocolate, sin ocasión, sin invitados. Solo un martes que valía la pena recordar. Encendí una vela. Comí despacio. Dejé que el silencio llenara la habitación como luz solar. Después de lavar los platos y bajar las luces, caminé al closet y abrí la caja fuerte una vez más. Deslicé la versión final de la carta. Cerré el pestillo. No sé quién la abrirá. Tal vez Máximo, tal vez Josefina, tal vez alguien más por completo. Pero espero que, cuando lo hagan, entiendan que el legado no siempre se trata de propiedades, ni de dinero, ni de tradición. A veces, la mejor herencia que puedes ofrecer es tu libertad, y el recordatorio tranquilo y resuelto: tienes permiso para vivir para ti misma.